complicado tener una estabilidad a los 4 años, porque así lo demuestra la historia. En una sola ocasión ha habido un gobierno que se ha firmado al comienzo de la legislatura y ha terminado. En el resto siempre ha habido inestabilidad, muchas veces provocadas por circunstancias que no eran propias de la política canaria, pero en el momento en que nosotros firmamos un acuerdo, una alianza de 4 fuerzas políticas, que no es sencillo, ya lo es complicado entre 2, entre 3, más aún entre 4, he tenido claro la lealtad de todos los miembros de ese gobierno. Que haya habido una alianza de los partidos nacionalistas para esta cita electoral no significa nada nuevo que no haga ver que en el pasado lo hubo entre nosotros y Nueva Canarias, por ejemplo, o que lo hubo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias cuando gobernaban los socialistas con Coalición Canaria en el gobierno de Canarias. Es decir, es una circunstancia determinada para unas elecciones generales que tiene un resultado. En estas elecciones han conseguido 2 diputados, 1 cada fuerza política, partida una de 0 consigue 1, otra partida de 2 y consigue 1, y ahora lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que se debe hacer, entiendo, es que ante una posibilidad que germina entre el lunes y el martes, que es que haya desbloqueo político, no tengamos que volver a ir a votar, que es lo que unánimemente ha dicho la sociedad española, pues se pongan de acuerdo esas fuerzas constitucionalistas que quieren el desbloqueo, que tengamos presupuesto para que tengamos legislatura. ¿De quién? De quien ha ganado las elecciones, de quien tiene la potestad inicial de hacerlo y tiene la legitimación también de intentarlo. Bueno, lo hemos hecho en el primer presupuesto. Esto es una cuestión que se tiene que dar al menos la legislatura para poder entregar unos números bastante distintos a los que recogemos, no solamente tocando impuestos para tener números. Los impuestos que hemos tocado suponen entre 70 y 90 millones de euros y sin embargo la agenda social está por encima de los 400 millones, de varias maneras. Una, nos hemos sentado con los ayuntamientos y con los cabildos y hemos compartido la necesidad y están de acuerdo con nosotros. Y hay presidentes o alcaldes de otros colores políticos. Una cosa es la lucha política, que es absolutamente legítima, y otra es la necesidad que tiene Canarias, también los ayuntamientos y cabildos, de que prioricemos las inversiones y todo aquello que tenga que ver con el aspecto social. La lucha contra el cambio climático es clave. He hecho exposiciones recientes donde lamentablemente estamos en el penúltimo lugar en el tratamiento de nuestras costas, estamos entre las peores comunidades en el tratamiento del aire, de nuestro cielo, de la pureza del aire, tenemos solo un 18% de capacidad real que tenemos con respecto a los residuos, un 18% frente a casi un 30% en la media estatal, y por tanto Canarias, que es un lugar magnífico, estratégico, con magníficos cielos, con agua, con aire, tiene que apostar por las energías renovables y por la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, lanzas el mensaje y dices, oye, tenemos que invertir en esto. Cambiemos el Fondo de Desarrollo para Canarias. Llevémoslo a esas prioridades. Pongámoslo como los grandes ítems. Eso no significa que no hagas rotondas, pero que fundamentalmente hagamos viviendas, escuelas infantiles de 0 a 3 años, potabilizadoras, emisarios submarinos, mejoremos lo que es el medio ambiente. Eso debe ser fundamentalmente el mayor porcentaje de la inversión del Fondo de Desarrollo para Canarias. Los impuestos. Si tenemos que ingresar más porque los necesitamos para poder llevar adelante la agenda social, hagamos un acuerdo con todas las instituciones. Hay algunos aspectos que no han querido tocar porque son aspectos de plano legislativo, pero nos plantean otras propuestas de alargar en el tiempo las partidas económicas que se dan desde el gobierno a las administraciones locales. Por tanto, compartimos la necesidad que tiene Canarias por delante. Todo lo que esté en el estatuto y en el régimen económico y fiscal. Pero voy a poner un ejemplo que me van a entender. Dije en sede parlamentaria, dije antes de empezar la campaña y dije en campaña que el gobierno de Canarias había cerrado con el gobierno en funciones, que la famosa polémica de las carreteras, esos 500 millones, 400 y pico más intereses, de obra no ejecutada que está en manos de un juez, el gobierno de Canarias cerró con el gobierno en funciones que eso viene para Canarias. ¿Cómo? A través del actual convenio de carretera, ampliando anualidades, partidas cada año e incluso si es necesario ampliando los años. Dije en sede parlamentaria, espero que lo cumpla quien gobierne en el país. Y era mucho antes de las elecciones. Y me gustaría que los partidos políticos se manifestaran, sus líderes, de que eso lo van a respetar. Bueno, eso ya es una victoria lograda, porque no tendremos que ir a mantener una judicialización de un acuerdo conseguido. Junto a ello,
hay cuestiones que tenemos que caminar. Hemos dado pasos hoy mismo en Consejo de Gobierno con el Estatuto de Autonomía. Hoy hemos empezado con un informe, el estudio de los traspasos de las competencias. Por supuesto tenemos que sentarnos con el Gobierno central para ver los recursos de esas competencias fundamentales para Canarias. Pero la clave es que antes de que acabe el año 2019, si la cosa va bien, si se consigue esa estabilidad política, el presidente del Gobierno de España debe presentar los presupuestos. ¿Cuáles? Ya lo ha dicho. Presentará como base los presupuestos que no pudieron pasar el corte este año, con las enmiendas que incluso nosotros ya habíamos cerrado con el Gobierno de España y otros grupos políticos para mejorarlo. Y esa será la base del año 2020. Es un buen presupuesto social. Para Canarias es un buen presupuesto social. Cierto que hay que corregir aspectos. Tiene que estar, por ejemplo, los millones de euros, al menos 15, para el convenio de infraestructuras turísticas. Tiene que estar bien clara cuáles son las partidas económicas. Eso es también luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente para las infraestructuras hidráulicas. Hay un protocolo de 945 millones de euros, pero necesitamos las partidas del año 2020 contemplados ahí. Y que no tengamos que devolverlas, que el Gobierno de Canarias también actúe y realice las obras. Y en eso estamos en 8 semanas aproximadamente. Yo dije que me ponía delante de la manifestación contra el Gobierno de España si no reconocían los 8 millones del agua de riego, que estaría con los tractores y con los agricultores, y lo saben ellos, lo saben ellos. Y luego tuvimos que hacer una negociación porque era verdad que había un informe contrario, pero los informes contrarios sobre competencias determinadas no pueden estar por encima de la ley. Y cuando en noviembre del 2018 se publica el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y se aprueba en el Senado también el nuevo régimen económico y fiscal, todos los partidos, todos, y por tanto todos los gobiernos, aceptaron como ley lo que esos documentos contienen. Y por tanto ya no cabe negociación. Cuando nosotros tenemos el 65% para el transporte, ya no cabe discutir esto. Se podrá hacer los informes que se quieran, pero ya eso es una cuestión que es el plano legislativo, ¿no? Y sí, si llega al Gobierno de España un partido como el mío, que es capaz de hacer, y lo digo con total respeto, lo que en su momento hizo el Partido Popular, que creo que fue un craso error, de retirar las partidas del convenio de carretera, seré el primero que me levantaré contra ese gobierno, porque eso no se puede hacer. Ante una desaceleración económica, que eso significa que la riqueza se distribuye en menor grado, lo que no puede ser es que esa distribución la sigan pagando, la paguen fundamentalmente las clases más vulnerables. O sea, que se quiebre la sanidad pública, que la educación pública también sea peor, porque eso significará gente peor preparada del sector público, y que aquellos que aglutinan la mayor parte de la riqueza, siendo menos, sean los que incluso en la época de crisis sean más beneficiados. Hay una cuestión que no hay quien lo entienda, y lo he pedido también en el Parlamento a todos los grupos políticos. Gobierne quien gobierne este país, la ley de racionalización tiene que ser modificada o derogada. La ley de estabilidad presupuestaria no tiene sentido. ¿Cómo le decimos nosotros a los ciudadanos que tenemos que tocar el IGI medio punto para aumentarlo, cuando a la vez dejamos cientos de millones cada año en las entidades financieras porque no la gastamos, pero que no la podemos gastar en los servicios básicos esenciales porque nos lo impide una ley? ¿Tuvo sentido esa ley en el año 2011? Podemos discutirlo. Se hizo. Hubo una ley de proveedores que era necesaria porque las administraciones tardaban en pagar. Pero en el año 2019-2020 tiene algún sentido. Y me gustaría que la gente lo pensara, incluso con cierta lógica. ¿Tiene algún sentido que una administración pública se convierta en algo que deposite en las entidades financieras dividendos positivos al finalizar el año? Es que somos unos pésimos gestores públicos. Porque los ingresos que nosotros recibimos en un presupuesto tienen que ir destinados a esos gastos y deben terminar en cero. Los ingresos y los gastos cuadrados. Eres un buen gestor. Si terminas con más ingresos que gastos, lo has hecho mal. Si terminas con más gastos, eres un irresponsable. En estos momentos, por una ley que nos impide gastar lo que ingresamos, estamos engordando las entidades financieras y adelgazando el servicio público. ¿Y eso quién lo cambia? La modificación de esa ley. Pero para eso necesitamos también que el sector privado se coloque al lado nuestro. Esto no significa que vayamos nosotros a una situación de libertinaje absoluto por parte de los alcaldes y concejales, que eran siempre los señalados cuando seguramente son los que más lo padecen, ¿no? No tiene
ética defendible. El que tengamos dinero en las entidades financieras y subamos los impuestos es absolutamente incoherente. Porque esta situación de hoy seguramente es peor, lo afirmo, es peor que aquella que hizo que el Partido Socialista se abstuviera para que Rajoy fuera presidente. ¿Por qué es peor? Porque ahora sí hay una desaceleración económica. ¿Por qué es peor? Porque ahora hay 52 diputados que representan las tesis del fascismo. ¿Por qué es peor? Porque por no haberlo encauzado en su momento, y hubo tiempo de hacerlo, que nunca teníamos que haber llegado al 1 de octubre para que una región española declarara unilateralmente la independencia a través de un referéndum ilegítimo, hoy eso sigue estando acendrado lamentablemente en una parte de España. Por lo tanto, la situación hoy es peor. Si la situación es hoy peor, ¿por qué no desbloqueamos las cosas? ¿Le fue mal al PSOE con aquel voto de abstención? No. Sigue siendo un partido de Estado y ha ganado las elecciones. Hoy el Partido Popular se enfada porque el Partido Socialista camina hacia una alianza con Podemos. Pero es que el domingo el líder del Partido Popular decía que no contara a Pedro Sánchez con su voto. Y por tanto esta situación enerva aún más a los electores. Yo, que hoy es jueves y mañana será viernes, estos días serán de intensas conversaciones, me alegra que se estén hablando todas las fuerzas políticas y sinceramente creo que este año tenemos que terminar y disfrutar en las Navidades con la familia diciendo que tenemos estabilidad política.